Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipa Sperati y en esta oportunidad vamos a hablar de la producción, del trabajo en nuestra querida provincia de Santa Fe, y qué mejor que hacerlo con el ministro de Desarrollo Productivo de nuestra provincia, el señor Gustavo Puccini, que, presten atención, tiene a su cargo áreas como energía, industria, transporte, comercio exterior, comercio interior, agricultura, turismo, con lo cual imagínense toda la trama productiva que vamos a desarrollar en esta nota, en esta entrevista, aquí en los estudios de Despacho Play. Ministro, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, repasando, es impresionante la cantidad de áreas que manejás, increíble. Sí, y te faltaron algunas, me parece, todavía. Sí. Bueno, hemos hecho un reacomodamiento en el ministerio cuando nos tocó ingresar con Maximiliano Puyaro, nuestro gobernador, un poco escuchando también al sector productivo, para que, bueno, en un ministerio como este, si bien es grande, pueda tener una articulación, una coordinación con áreas que son esenciales para la producción y que a veces, como estaban antes distribuidas, bueno, quizás a la propia pyme, empresa o algún emprendimiento tenía que ir a golpear a distintas puertas, ¿no? A distintos ámbitos. Bueno, hoy desde el Ministerio podemos coordinar áreas. Por ejemplo, vos nombraste transporte. Sí. Antes en la Secretaría de Transporte básicamente estaba el área de lo que es el transporte interurbano, de pasajeros. Nosotros incorporamos a esta área lo que son los puertos de la provincia de Santa Fe, los públicos, incluido el de la ciudad aquí. Importante, Está el de claro. Reconquista, está el de Villa Constitución, está Zona Franca, está el de Rosario. Vamos a crear un puerto nuevo en Villacampo, bien en el norte de la provincia. Están los aeropuertos, el de Sauce Viejo y el de Rosario. Está el túnel subfluvial. Y estas áreas antes estaban en obra pública, en infraestructura, y nosotros las entendemos como conectividad, Claro. como áreas que tienen que estar al servicio del sector productivo, es la mejorando la trama logística. Y con una mejor logística podemos tener mejor competitividad. Vos nombraste la energía. Sí. En la energía, las energías renovables están dentro de esta área. Trajimos a Enerfe, que es una SAPEN que se creó hace muchos años, para trabajar también las energías renovables y alternativas. Hoy está llevando adelante gran parte de las obras de gas, de los gasoductos que estamos llevando adelante en la provincia, pero también la Empresa Provincial de Energía, la EPE, que es una empresa obviamente pública, que también estaba en la órbita del Ministerio de Infraestructura, y pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, también escuchando al sector productivo cuando, bueno, necesita aumentar la potencia, necesitamos mejorar las líneas, la conectividad. Así que esa también es un ente grande que ha pasado a esta área. Después nombraste el resto que ya estaban, pero bueno, también le dimos una particularidad, obviamente, una mirada transversal en el trabajo coordinado, ¿no? Ok, ministro, ¿y esto tiene que ver para evitar la burocracia, para facilitar, ¿no? Bueno, es uno de los grandes desafíos. El gobernador nos puso ahora un objetivo ya para este año. En junio se termina el expediente papel. Va a pasar todo a digital, que el ciudadano también pueda interactuar con el gobierno de la provincia de Santa Fe en sus trámites de manera digital. Esto también habla de la, obviamente, agilidad en los trámites, pero también de la despapelización que estamos logrando. Mira, en mi propio ministerio, cuando empezamos a sacar también expedientes que estaban archivados de hace muchísimos años y que ya legalmente no tenían ningún sentido, casi 3 oficinas terminamos ganando en el ministerio y dejamos de alquilar incluso oficinas para guardar expedientes. Digo, estamos en una etapa que se nos ha pedido, creo la sociedad pide un Estado mucho más ágil, mucho más cercano, que solucione los temas y menos burocrático, como decís vos. Bueno, estamos camino a eso, no es fácil. En nuestro propio también ministerio, muchos de los trámites, una cosa es la digitalización, que la gente no tenga que ir a una oficina, y otra cosa es desburocratizar esa digitalización, que te pidan menos cosas, que quizás un área te pide la fotocopia o te pedía la fotocopia del DNI, la otra te pedía casi lo mismo y vos terminabas dándole al Estado en 3 lugares distintos un mismo papel. Bueno, eso el gobernador dio la orden de que se termine. No es fácil, repito, pero estamos camino a hacer más sencillo todos estos trámites. Ministro, hablamos de, ya nos vamos a meter ahí
temas importantes como financiamiento para pymes, lo que es la hidrovía, clave, lo que dispuso la Unión Europea respecto del biodiesel, reforma laboral. Vamos a ir hablando con Gustavo Puccini sobre todos estos temas. ¿Puede ser, ministro, hablando de conectividad, hablando de una salida limpia de la cosecha, lo que ha pasado la semana pasada con el tercer carril, un hito importante para el gobierno de la provincia? Sí, muy importante, por varias razones. Primero, porque pudimos demostrar que con recursos propios es posible hacer un tercer carril en una autopista, en este caso provincial, que depende de la provincia, la que conecta Santa Fe con Rosario, y un tercer carril en un lugar neurálgico que va desde Rosario a San Lorenzo, el primer tramo que se ha terminado, y ahora va de San Lorenzo a Timbúes. Okay. Vos pensás, Martín, que cuando hay buenas cosechas llegan casi 2 millones de camiones al gran polo agroexportador, que es el segundo más grande del mundo después de Nueva Orleans. Por aquí se exporta casi el 80% de la producción nacional en granos. Por eso no alcanza solo el transporte de carga, los camiones, sino también lo fluvial, el sistema ferroviario. Pero bueno, el tercer carril es una inversión importante que, un dato, la financiamos con una acción público-privada. Fuimos al mercado de capitales a buscar un financiamiento, lo obtuvimos, y las dos bolsas de comercio, la de Rosario y Santa Fe, el mercado argentino de valores, y pudimos obtener esos fondos, que fue un financiamiento en donde articulamos público-privado. Así que dije que pudimos marcar un modelo Santa Fe en una autopista porque nosotros tenemos también, llegando a la ciudad de Rosario, donde está siempre el embudo, por esto que hablaba recién de las cosechas, tenemos una autopista que viene desde Buenos Aires a Rosario, claro. No tiene ningún tercer carril llegando a Rosario, hay mucha congestión, y tenemos otra autopista, la de Córdoba, que llega también hacia Rosario y no tiene tampoco ningún tercer carril. Creo que son las materias pendientes de los gobiernos nacionales, no solo de sino de otros, que no han visto en la provincia de Santa Fe con atención estas obras estratégicas. Ok, me mencionó ampliación hasta Timbúes. ¿Aquí en Santa Fe también tiene el acceso? Bueno, hubo un planteo del propio ministro, el análisis de un tercer carril hasta Sauce Viejo, ¿no? El ministro Enrico. El ministro Enrico, de Obra Pública, lo cual entiendo está en análisis, hasta donde sé, no, me parece que hace falta en terceros carriles llegando a las principales ciudades, porque uno tiene la concentración productiva, pero también la conectividad diaria, ¿no? Claro. De familias que incluso muchas, están viviendo cerca o se han trasladado a vivir cerca de las ciudades. Pasa aquí en Santa Fe, pasa en las principales ciudades también de la provincia. Así que es importante, si es una obra que se puede materializar, bienvenido sea, ¿no? Ministro, quiero que nos comente este financiamiento para pymes, un convenio con el Mercado Argentino de Valores, con la Bolsa de Comercio de Rosario, con los bancos municipal de Rosario y de Santa Fe. Me cuenta un poquito eso porque me parece clave este punto. Bueno, es un acuerdo histórico, inédito. Nunca se había firmado con el Mercado Argentino de Valores. Es una transacción en el mercado bursátil que nosotros siempre financiamos tasas de interés en los bancos. Claro. Damos créditos a través de los bancos y bonificamos un poco la tasa para que la tasa que tenga el banco la bajamos un poquito, que sea más accesible a las pymes, a los comercios, a los emprendedores. En este caso vino el mercado de capitales a decirnos que hay otras tomas de créditos o con otras herramientas, como por ejemplo un pagaré, un cheque diferido, una factura electrónica, pero que una pyme tiene que ir o a una entidad financiera o al mercado de capitales, pero sin ningún quizás beneficio allí. Ajá. Nosotros no habíamos firmado nunca un convenio, y bueno, nos animamos también allí a romper un camino burocrático que a veces se nos dice, no, esto no se hace así, o siempre se hizo de otra manera. Bueno, y allí juntamos al Mercado Argentino de Valores, que el presidente es un santafesino de la ciudad de Rosario, juntamos a las dos bolsas de comercio y a las entidades bancarias, hoy el Banco Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario. Hoy una pyme puede ir a cualquiera de estos dos bancos, presentar alguna de estas... ¿Cualquier pyme puede ir? Cualquier pyme. Que esté en condiciones, digamos. Por supuesto, el banco analiza el instrumento que la pyme acerca, sea un cheque diferido que tenga que cambiar, o sea un pagaré, o sea una factura electrónica, con la
aceptación del banco, eso va a la subasta del mercado de capitales, entre oferta y demanda hay una tasa que se fija de interés para ese cambio Es increíble porque los bancos, ministro, está esta famosa venta de cheques en los bancos, pero te matan con los intereses. Bueno, ahí lo que hacemos nosotros, le vamos a poner 10 puntos de baja. En un ámbito que es el mercado de capitales, que diariamente se va fijando la tasa de interés, pero esa tasa de interés que es de mercado transparente, se le aplica un 10% de bonificación. Hasta 180 millones de pesos, es un valor importante, y le damos un plazo de 180 días que pueda tener esa posibilidad de transacción. La verdad que es algo innovador, interesante, y todo, Martín, apuntado a capital de trabajo, que creo que es lo que hoy más se necesita quien está produciendo. Así que es algo que alentamos a que pueda ser utilizado. Es una primer prueba piloto que hacemos. Pusimos una inversión de 1.000 millones de pesos y creemos que en transacciones normales o las que dan de un promedio pudiésemos llegar a casi a 8.100 operaciones. Ahí uno se da cuenta también el efecto multiplicador, que el Estado provincial está poniendo 1.000 millones de pesos, pero puede terminar dando casi créditos por 60.000 millones de pesos a través, en este caso, del mercado argentino de valores. El Estado como elemento ordenador de las cosas, ¿no? Viendo una necesidad, supongo, ministro, que usted en esta recorrida con las empresas, con las industrias, recoge esa necesidad y trata de conectar. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer como Estado para suplir esa necesidad? Totalmente, creo que ahí yo uso mucho un elemento que es la escucha. Claro. Y recorro mucho y escucho mucho. Mira, esta iniciativa, ¿sabés dónde surgió? En una reunión en el stand de la provincia de Santa Fe, en Agroactiva. Que nosotros trasladamos, siempre que hay una expo grande, ahora viene Expo Agro, después va a estar Agroactiva, trasladamos todas las oficinas de trabajo allí a los 3 días de feria. Allí vino la gente de la Bolsa de Comercio, vino el Mercado Argentino de Valores y nos pidió una reunión y ahí hablamos de esta herramienta. Dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar los equipos a partir del lunes, pasado en unos meses, y hoy tenemos esa herramienta. Digo, escuchando, hablando, y como dijiste vos, un Estado puente, facilitador, no un Estado que se quiera meter, no un Estado que quiera acaparar. Creo que acá nos han llevado muchas veces a los péndulos, ¿no? Un Estado muy presente, muy grande, muy burocrático, con mucho personal. Muchas veces no se han solucionado cosas. ¿No? Exactamente. Y por otro lado, ahora se intenta un poco un Estado ausente, que no se ocupe de determinadas cuestiones. Y yo creo que en el medio encontramos un Estado eficiente, un Estado presente pero eficiente. Hablando de los tiempos que corren, ministro, podrían decirle que esto es un gasto para el gobierno de la provincia. Bueno, ¿Cómo me lo fundamenta? No, nosotros decimos que es una inversión y además son recursos de los santafesinos que con sus impuestos van al Estado provincial, y que si no tendríamos un Estado eficiente y las cuentas ordenadas, pese a la coyuntura, hemos tenido recortes incluso nacionales, hemos ajustado el gasto político, lo bajamos en un 40%, bajamos de 18 a 11 ministerios, hicimos todos los deberes para que el Estado cuente con recursos propios, repito, de los santafesinos, y eso vuelve de manera virtuosa al mundo productivo, porque acá estamos bonificando una tasa de interés en donde hay una persona que va a pedir capital de trabajo, que va a pedir un dron, una máquina. Cuestiones productivas. Por eso cuando también financiamos el subsidio de tasas en las entidades bancarias, hay una persona que está pidiendo un crédito seguramente para comprar algo y hay otra empresa que está recibiendo esa compra. Eso es trabajo. Mirá, me han comentado empresas metalmecánicas que con los créditos que hemos dado, por ejemplo en Expo Agro, en Agroactiva, han podido cumplir las órdenes de compra que tenían en el año que pasó, que fue el 2025. Sin quizás esas líneas de crédito no hubiesen podido terminar el año con el trabajo que tuvieron. Y eso, en definitiva, lo que estamos tratando de hacer es una política anticíclica, que en un momento que incluso algunos sectores están con alguna recesión en el consumo, bueno, ¿cómo apalancamos con estas medidas para que una empresa o una pyme, un comercio, no se caiga, no quede al costado del camino, o alguno pueda recuperarse porque pueda empezar a ver alguna luz al final del túnel? Y otras están en expansión, Martín. Esta es una provincia que, aunque te parezca que no, tenemos tanta fuerza productiva que hay sectores que están con viento a favor, ¿no? En alguna cuestión con el agro, con la ganadería, con los tambos,
alguna parte de la metalmecánica, las empresas que están vinculadas al gas, a la minería y el petróleo, que en Santa Fe son muchas. Bueno, esta es la diversidad que tiene esta provincia y nosotros desde este ministerio tratando de articular con todos. Ministro, hay un elemento clave que por allí, insisto con este punto, se habla mucho de, bueno, pero bajen, dice el señor Milei, ¿no? Bajen los impuestos en las provincias, las tasas en los municipios. La provincia está trabajando en eso, ¿no? Sí, muchísimo. Mirá, nosotros aprobamos para este año la Ley Tributaria 2026. Esta ley tributaria es mejor que la del 2025 y la del 2025 fue mejor que la del 2024. ¿Por qué digo todo esto? Fue una de las pocas veces que un ministerio, en este caso Desarrollo Productivo, acercó a todos los equipos al Ministerio de Economía. A hablar con Pablo Olivares, a plantearle muchas sugerencias que tenga en cuenta de también recomendaciones del sector productivo para la ley tributaria. Cada año fuimos agregando cosas a favor del sector, en este caso productivo. Este año, si se utilizan todas las exhibiciones fiscales que pusimos en la ley tributaria, por eso estamos hablando mucho con los contadores de muchas empresas, de muchas pymes, o algún comercio de algún emprendedor que maneje su propia finanza, también asesorarlos, lo vamos a hacer todos los meses. Si se utilizan todas las herramientas fiscales, ¿sabes cuánto deja de recaudar el gobierno de la provincia de Santa Fe? 80.000 millones de pesos. Fíjate cómo te lo estoy contando, que dejamos de recaudar 80.000 millones de pesos y queremos que eso suceda. Queremos que el gobierno deje de recaudar eso y esa es una menor carga tributaria que si nosotros no hubiésemos aplicado estas herramientas fiscales serían 80.000 millones de pesos que saldría de una casa o saldría de una unidad productiva y vendría el gobierno. Lo que busca el gobierno es que se utilicen esas exhibiciones fiscales. Pusimos algunas innovadoras, por ejemplo, aquella empresa que paga ingresos brutos y que va a tomar alguna persona nueva en su plantel, bueno, pueda descontar ese sueldo completo de la deducción de ingresos brutos completo, o sea, le saldría cero. O, por ejemplo, que las pymes o los comercios o las empresas que también pagan ingresos brutos puedan descontar hasta el 30% del pago de ingresos brutos con el pago que hicieron de la factura eléctrica. O sea que ahí le estamos bajando la carga impositiva, si se quiere, o tributaria, de lo que es una factura de luz con un ingreso bruto, ¿no? Digo las que pagan porque quiero aclarar que en Santa Fe el 65% nada más de pymes pagan ingreso bruto, el resto están exentas y el campo no paga ingreso bruto en la provincia de Santa Fe. Y después hemos puesto muchos descuentos a quienes son buenos pagadores y hemos puesto a muchos sectores como el turismo, como los remises, los taxis, el transporte de carga, todo el sector lácteo, con muchos beneficios fiscales, ¿no? En impuesto inmobiliario. Hemos quitado sellos que antes te cobraban para alguna transacción o para algún alquiler, lo hemos quitado. Digo, estamos haciendo muchas modificaciones a favor de una familia o a favor de la producción, Martín, porque la verdad que entendemos que son momentos para este acompañamiento y creo que Nación, cuando le pide a las provincias que bajen los impuestos, primero hay que empezar por casa. Nación tiene que tocar, tiene que haber una reforma tributaria. Las provincias aportan mucho y mucho no vuelve. Por nombrarte algunas, el impuesto al combustible lo tienen que eliminar, si no nos van a dar de ese impuesto que se paga una contraprestación como lo dice la ley. Vos cargas combustible en tu auto, estás pagando un impuesto que va a Nación. Impuesto nacional. Nacional. Nación debe coparticipar ese impuesto, o con obras de infraestructura o con viviendas. Bueno, aquí no llegan ni viviendas ni obras de infraestructura. La plata está quedando en algún lado y son muchos miles de millones de pesos. El impuesto al cheque, las retenciones. ¿Sabes cuánto le aportamos de retención al gobierno nacional por año? No la provincia, los productores agropecuarios, 3.000 millones de dólares por año. Y no vuelve. No vuelve. Cuando nosotros decimos que quiten las retenciones, no es que las retenciones vengan al Estado provincial, es que las retenciones se eliminen y el productor agropecuario quede en su bolsillo. Imagínate, en la economía santafesina, 3.000 millones de dólares por año. Una locura. En comercios, en comprar un auto, en comprar una máquina, en cambiar un departamento, en lo que se te ocurra. Una economía que se dinamice. Bueno, eso el gobierno nacional tiene que mirar. Ministro, supongo que una persona, una empresa paga los impuestos esperando una retribución. Pero si esa retribución no viene, oiga, ¿dónde va esa plata, no? Bueno, eso lo explicó muy bien nuestro gobernador una vez que hacía la comparación cuando vas a un supermercado de
de cada 100 pesos que podés pagar de un ticket, cuando te cobran los impuestos, ¿qué estás pagando provincial o nacional? Esto que vos decís, la provincia te brinda un servicio de salud. Si vos salís y tenés un servicio de 107, la provincia te brinda, o cuando salís ves un patrullero provincial, la provincia te da educación pública, y todo eso obviamente que tienen que ser buenos servicios, claro, ¿no? Pero hay una solventarse, contraprestación. Sí. El gobierno nacional, ¿cuántas de estas cosas no te brinda? Así que creo que hay mucho, y además lo hemos también analizado sobre la carga tributaria que tiene una unidad productiva, casi le pesa el 60% la carga tributaria. De ese 60%, casi el 94% son impuestos nacionales. ¿Se entiende? No, el 90% de ese 60%, que si vos tenés una unidad productiva, el 60% tenés impuestos. Cuando los vas a analizar, de ese 60%, el 94% aproximadamente son impuestos nacionales. 6% o el 4 o el 5% son impuestos provinciales y casi el 1% impuestos municipales. Así que hay mucho por hacer en la parte de bajar la carga tributaria. Habla de degenerados fiscales, se habla a nivel nacional, pero hay cosas todavía para hacer desde Nación y muchísimas. Y además de bajar impuestos, tiene también otras herramientas como la devolución de los saldos de IVA a favor, que se demoran un montón y eso le genera también un perjuicio a quien produce. Digo, hay muchas cosas. Ojalá que el gobierno nacional tome nota de esto. Las líneas de crédito también, ojalá que cambien las variables en las tasas que hoy están un poco altas, que hay que bajarlas. Así que, bueno, nosotros tenemos un modelo santafesino y una articulación público-privada en muchas cosas de que estamos hablando y creo que funcionan y las podemos demostrar. Y ojalá que muchas de estas cosas se corrijan en bien de la Argentina. Porque nosotros acompañamos al gobierno nacional en muchísimas acciones que lleva adelante. Sí, claro. Cuando el gobierno nacional llegó y quiso parar la inflación, cuando el gobierno nacional llegó y quiso mejorar el gasto público, o sea, bajarlo, cuando busca el superávit fiscal, nosotros acompañamos esa medida. Bueno, hay otras que creo que tiene que empezar a mirar un poco la micro, la plata quizás en los bolsillos no está alcanzando como en otros momentos, ¿no? Creo que ahí hay que poner ajustar. Atención. Ministro, la Unión Europea calificó al biodiesel argentino bajo criterio ILUC, que clasifica la soja como insumo de alto riesgo. ¿Preocupa a la producción santafesina? Muchísimo, y una muy buena pregunta. Mirá, la Unión Europea está tomando, en estos 3 meses que vienen por delante, puede llegar a tomar una definición, como bien lo decís, de impedir las exportaciones, es decir, que importen nuestro biodiesel, que está hecho con un insumo que es la soja, donde nos afecta el corazón productivo de Santa Fe, porque todo lo que se exporta a la Unión Europea, el 100% se produce en Santa Fe. ¿Qué implica esto? Que si mañana la Unión Europea realmente toma esta determinación, no solamente no podemos exportar biodiesel, no vamos a poder exportar ningún subderivado de soja, nada de soja. ¿Por qué la llama un insumo de alto riesgo? Porque la Unión Europea está diciendo que hubo un crecimiento de la frontera para la siembra de soja, y que ese corrimiento de frontera ha deforestado en muchos lugares territorios. Bueno, no ha sucedido eso en Argentina, menos en Santa Fe. Entonces, es como que está generalizando la Unión Europea y está calificando en este caso a la soja como ese riesgo, ese peligro, que si sigue avanzando la producción hay más deforestación. Claro. En el fondo es una medida, Martín, paraarancelaria. La Unión Europea tiene un tema que no puede competir con la eficiencia con la que produce la provincia de Santa Fe en un biodiesel, que en definitiva es transformar un grano en energía. Claro. Y que los próximos años hay una alta demanda de este biodiesel, de lo que son también los combustibles de aviación como el SAF. Digo, tenemos por delante mucho futuro en lo que son los biocombustibles. Y bueno, en el biodiesel nos pegan en el corazón. Así que ojalá esta medida no sea tomada, estamos actuando en consecuencia, estamos haciendo reuniones con las cámaras que producen biodiesel, vamos a hacer que nuestros gobernadores puedan solicitar una reunión al canciller, al jefe también de lo que es la Unión Europea aquí en Argentina. Vamos a estar trabajando con los legisladores, porque además, Martín, el acuerdo Mercosur-Unión Europea ya fue aprobado. Claro. Y ese acuerdo aprobado contempla el biodiesel.
terminada esa aprobación, ahora la Unión Europea está como probando si esto debería seguir importándose o no. Así que bueno, vamos a defender nuestra producción provincial. Sí, no, pensaba, ministro, en todo lo que significa el trabajo, el daño colateral que le genera también a la provincia, ¿no? Los puestos de trabajo. Claro. Nosotros tenemos el crushing de soja importante, digo, incluso más grande que otros países completos. Por decirte, Paraguay. Bueno, Brasil obviamente que es un jugador importante, pero bueno, esta preocupación con esta medida de la Unión Europea no solamente es de la Argentina, que podemos llegar a perder casi 400 millones de dólares por año si no pudiésemos exportar más, también es una preocupación de Paraguay, de Brasil, de Estados Unidos, así que ojalá se solucione. También obviamente que se están buscando quizás mercados alternativos, pero es difícil que reemplace lo que se estaba consolidando en la Unión Europea. Hay antecedentes que la Argentina fue a discutir a la Organización Mundial del Comercio en lo que se llaman paneles, serían como juicios arbitrales sobre determinados temas, pero eso lleva un par de años, claro, las resoluciones. Claro. Es lo que no pretendemos que suceda con con este tema del biodiesel. Ok. Ministro, hay un tema central, diría, para Santa Fe que tiene que ver con la hidrovía. La hidrovía es un canal muy importante, fundamentalmente para que las empresas vengan a hacer el trabajo de dragado y demás. Se abrieron los sobres en el proceso licitatorio. ¿Me cuenta ese proceso y la importancia para Santa Fe, no? Bueno, por suerte este proceso de la licitación, hace unos días atrás se abrieron los sobres. Hay 3 empresas que están compitiendo, 2 empresas belgas y una brasileña. Así que ya de por sí la competencia está como allanando el camino para que ahora venga la evaluación técnica de que han presentado las empresas para, como vos decís, el dragado, el balizamiento, el mantenimiento que tenga que ver con la hidrovía y después el análisis económico. Ahora, mucha gente cuando escucha primero dice, bueno, ¿y la hidrovía qué es? ¿Y qué me afecta, qué me impacta a mí en la provincia de Santa Fe? La hidrovía es la ruta fluvial, es como si sería la autopista o si sería una ruta cualquiera, nada más que es una ruta fluvial. Y de los 1.500 kilómetros que se está licitando de esa hidrovía Paraná-Paraguay, la provincia de Santa Fe estamos vinculados en 849 kilómetros, o sea, casi el 50% de lo que se está licitando, nosotros tenemos un vínculo directo con el agua a través de nuestros puertos. El puerto de Santa Fe, de aquí de la ciudad, es uno de ellos, con lo cual todo lo que se haga en la hidrovía nos impacta directamente. ¿Por qué? Porque si no hubiese un mantenimiento, como si en las rutas no las arreglaría, no le cortarías el pasto, no las iluminaría, no se pudiese transitar. Si en la hidrovía no hubiese un dragado que pueda mantener navegable, no hubiese un balizamiento que marque por dónde pasar obviamente las barcazas o los barcos, bueno, no tendríamos obviamente posibilidad de tener mejor flujo marítimo. Estamos trabajando mucho para que los puertos de la provincia de Santa Fe puedan ser competitivos. Hoy los buques llegan al Gran Rosario, por ejemplo a Timbúes, pero esta hidrovía le va a dar un calado mayor, cosa de que cuando llegan puedan cargar la carga en su totalidad. Hoy se van a la mitad, claro. Entonces estamos perdiendo costo. Y el puerto de la ciudad de Santa Fe está cumpliendo un rol importante. Nosotros allí vemos que ha crecido, para darte un dato, casi 400 contenedores más este año que pasó, de granos que ha enviado Santa Fe a Timbúes, y de allí salen al mundo. Sacamos 600 camiones de las rutas a través del puerto de Santa Fe, y ahora queremos obviamente ver qué hacemos con la parte de contenedores, que ahí sí tenemos un desafío. ¿Santa Fe va a tener un sector para contenedores? Lo tiene. Lo que necesitamos es que vengan navieras o barcazas a operar con contenedores. Hemos puesto un sistema de frío, ahora vamos a hacer una inversión en la parte de eléctrica. Estamos pensando quizás en una concesión, ¿no?, privada que pueda operar la parte de contenedores. La parte de granos hoy la están usando las cooperativas de aquí de la región centro, que traen el grano aquí al puerto de Santa Fe, y del puerto de Santa Fe van en barcazas hasta Rosario y de Rosario salen al mundo. Así que estamos trabajando. Vamos a hacer probablemente una inversión importante en el puerto de Santa Fe, lo que se llama el ensanchamiento de solera, más que de un dragado, que no estuvo contemplado en la hidrovía. ¿Qué es el ensanchamiento de solera? Bueno, hoy está entrando
casi 2 o 3 barcazas, tienen que descargar, salir, volver a cargar, cuando quizás ensanchando la parte del puerto pueden entrar simultáneamente entre 6 o 9 barcazas. Eso le da también mayor flujo y mayor competitividad, velocidad a lo que hoy está pasando en el puerto. Qué importante eso, ¿no? Porque reducís costos, digo, lográs la fluidez. Sí, mano de obra y además, Martín, a veces no lo dimensionamos, pero hoy la logística a nivel mundial está jugando un partido interesante. Y vos ves noticias que en otros lugares del mundo hay inversiones en puertos, hay renovaciones o no de concesiones en algunos de los lugares de los puertos. Y yo creo que nosotros estos 2 años que estuvimos, como te contaba al principio, que los puertos pasaron a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, primero logramos que los presidentes portuarios se hablen entre sí. Claro. Que el puerto de Santa Fe trabaje articuladamente con el puerto de Rosario, con el puerto de Villa Constitución o con el puerto de Reconquista. Eso ya es un avance. Y después tener una mirada integral de provincia de las oportunidades que tenemos frente a la hidrovía. Si el día de mañana hay mayor flujo, si cambia la ley de cabotaje, empiezan a transitar más barcazas, empiezan a venir barcos de mayor porte, es como que la ruta fluvial se te empieza a llenar. Eso necesita como una parada técnica, necesita como un automóvil club argentino, claro. una parada boxes también a veces para abastecer esos buques, para darle de comer a las tripulaciones. Bueno, también eso estamos pensando nosotros a futuro, que Santa Fe desde sus puertos puede ofrecer esos servicios. Eso es trabajo también. Ministro, le preguntábamos hace un par de días a representante de FedEx aquí en Santa Fe respecto de cómo es a su juicio, ¿no? La fluidez del comercio internacional. ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto en Santa Fe, vía marítima, vía, digamos, fluvial y vía aérea? Bueno, lo fluvial, muchas salidas al exterior la tenemos desde los puertos de Rosario fundamentalmente, también del de Villa Constitución y el de Zona Franca, que está en Villa Constitución, es la única zona franca del país que tiene muelle propio. Salimos a muchísimos destinos, somos la segunda provincia exportadora del país. Wow. Y como te contaba al principio, también de los puertos privados, que están muchos en el Gran Rosario, fundamentalmente cerealeros, generan sus exportaciones. Y después tenemos lo que es el Exporta Simple, que es una herramienta que tienen los aeropuertos, que lo puede utilizar cualquier emprendedor, cualquier incluso comercio o pyme, que antes quizás para exportar necesitaba hacer muchísimos trámites. Hoy metiéndose a la página de ARCA, casi sin trámites puede ser un exportador muy rápido y utilizar el aeropuerto, en este caso de Sauce Viejo, que está haciendo exportaciones, como el de Rosario. Y hemos logrado bajar el costo de la exportación para quienes lo tienen que hacer de manera aérea en un 50%, Martín. Wow. De aquí hay empresas, por ejemplo, las que están aquí en el polo tecnológico aquí del Centro Litoral Centro, están las startups que están exportando, fundamentalmente lo que tiene que ver con productos de cosmética. Para que mencionemos que a veces no es los grandes volúmenes, sino a veces son nichos que te permiten llegar a distintos destinos. Y repito, siempre detrás de cada conexión, y obviamente de carga, está la parte del trabajo que a lo que nosotros nos interesa, y poder potenciar y hacer mucho más accesibles estas infraestructuras de conectividad al servicio de la producción. Y a veces nosotros la tenemos y no la dimensionamos o no la valoramos. Otras provincias darían muchísimo por tener un puerto, por tener un aeropuerto, y que encima puedan estar al servicio de una exportación, también de una importación. Muchos insumos a veces se necesitan para reparar una máquina, para cualquier transacción que se haga. Bueno, esas infraestructuras Santa Fe la tiene, otras provincias no. Hoy hasta la minería en la República Argentina está usando los puertos de la provincia de Santa Fe, no solamente el campo. Y queremos mucho más valor agregado que utilicen también los puertos. Ministro, sé que no es su área, pero me gustaría su opinión respecto de la reforma laboral. ¿Cree que digo esto porque usted habla mucho con los industriales, con los comerciantes de toda la provincia de Santa Fe? ¿Cree que es posible este plexo normativo nacional para Santa Fe? Sí, bueno, primero que era una reforma necesaria, que se da en un momento muy particular de la Argentina. A mi entender, 2 cosas. Primero, se tendría que haber dado mucho antes, es decir, apenas incluso entró este gobierno.
que era una de las partes para viste, cuando escuchás a las empresas que dice yo quiero competir contra otros productos de afuera, pero claro, necesito que se nivele la cancha. Nivelar la cancha era, bueno, hagamos una reforma tributaria, hagamos una reforma laboral, o sea, generemos las condiciones para que cuando haya apertura comercial estemos en condiciones de poder competir contra esos productos. Pero la reforma laboral era necesaria, porque hace muchas décadas que el empleo formal no crece. Tenemos casi el 60% del empleo de manera informal y tenemos una ley muy vieja que han cambiado los procesos productivos. Pero, ministro, se da cuenta que parece que como que va pasando, que es un número, que es un guarismo, pero es de locos el número que acaba de dar. 60%. El 60%. ¿Y nosotros qué pedíamos a nuestros legisladores? Que esta reforma laboral, por supuesto que los trabajadores no vean que están siendo perjudicados y que le pongamos una mirada pyme. ¿Por qué digo pyme? Porque muchas de las medidas también que así se tomaron, a muchas pymes le van a poder quitar el miedo de tomar una persona para el empleo. Esto termina también con la industria del juicio y hay que decirlo. A veces empresas o comercios quedaron casi al borde de la quiebra por un cálculo mal tomado de lo que era un juicio laboral y había mucho miedo por tomar mano de obra. Entonces, algo había que cambiar si no se estaba creciendo en el empleo formal. Algo pasaba que no sucedía. Y después ayornarnos a los nuevos tiempos en los procesos productivos. Antes no existía el trabajo, ni hablar de trabajar desde tu casa, pero no estaban las plataformas digitales, no estaban un delivery. Cambiaron un montón de cosas y me parece que era necesario. Ahora, la pregunta es ¿cuánto va a impactar? ¿Va a haber más empleo? Bueno, creo que no necesariamente con la reforma de una ley. Que haya más empleo no implica un decreto, una ley, una norma. Aquí a Martín hace falta, primero, un shock de confianza para dos cuestiones importantes. Primero, para que haya inversiones, que el gobierno prometió muchas, pero no muchas han llegado todavía. Algo pasa, por eso digo un shock de confianza. Dice. Bueno, algo pasa que las inversiones no llegan y se puso un régimen de inversiones de incentivo para las grandes inversiones, el RIGI, y también se puso el RIMI ahora, la ley laboral. Eso también es importante porque hay incentivos fiscales para inversiones que hacen pymes y empresas que hoy la están haciendo pero no estaban teniendo ningún beneficio para sus inversiones. Ojalá eso mejore las inversiones. Y después reactivar el consumo interno, que en gran parte está bastante frenado. Así que creo que se tienen que dar esas condiciones para que reactive el empleo y se aplique, por supuesto, las mejoras de esta ley laboral. Últimas dos preguntas, ministro, y gracias por visitar los estudios de Despacho Play. ¿Qué le pareció el discurso en tanto forma y contenido del señor Javier Milei? Y en forma estamos, por lo menos nosotros entendemos otra cosa. Hizo montoncito Puyaro. Y no, parecía más una cancha de fútbol, un griterío, que un diálogo institucional que aún en las diferencias, en uno no estar de acuerdo con el otro, podemos tener en un marco de respeto y de manera seria. Santa Fe dio muestra de ello, aún con grandes discusiones que hemos dado el año pasado, muchas reformas, la reforma de jubilatoria, muchas leyes en materia de seguridad que pedimos apenas ingresamos al gobierno, todo lo que fue, la propia reforma de la Constitución. La Convención Constituyente. Exacto, sí. Pero todo se dio en un marco de diálogo y creo que es posible eso. Creo que se esperaba eso y el contenido creo que se habló quizás del presente, faltaría hablar del futuro, pero también con algunas certezas, que es lo que el mundo, sobre todo productivo, está esperando, ¿no? Allí yo tomé nota también de dos temas importantes, uno ley de semillas, que el presidente obviamente lanzó como un tema a tener en cuenta y nosotros le ponemos el ojo siempre a qué anuncio puede haber de las retenciones, que las termine quitando definitivamente y siempre vamos a estar con esa expectativa y la defensa, ¿no? Permanente de que sean quitadas. Ok. Alguien, pajarito, me dijo por allí que usted podría competir para la Intendencia de Rosario. No, pero no sabés quién es ese pajarito, pero... Un pajarito importante. No, se ha hablado un poco, se viene hablando, yo en esto quiero ser muy serio. Primero que se nombre o que se hable
como a cualquier persona, nada, está bueno, es de Como agrado. es halagador, ¿no? Sí. Por supuesto, peor sería que no se hable nada. Pero tengo que ser también honesto, le pongo el foco las 24 horas del día a esta tarea que es apasionante, que tengo muchos desafíos por delante. No quiere decir que incluso en la ciudad de Rosario no tengamos una mirada también muy particular. La tuvimos desde el inicio. A mí me tocó incluso acompañar a quien hoy es el gobernador. En sus 4 años como ministro de Seguridad en el gobierno de Miguel Dichy, a mí me tocó acompañarlo en esa gran tarea. Rosario era una ciudad muy golpeada, trabajamos mucho. Después nos tocó, obviamente, 4 años no estando en el gobierno y vimos también cómo se deterioró. Y cuando entramos de nuevo al gobierno, todos, incluso desde el lugar que nos tocaba, tener el trabajo integral para bajar la fiebre de la inseguridad que estaba teniendo esa ciudad. Bueno, Santa Fe también. Y entre todos creo que hemos logrado que hoy ya no estén sucediendo cosas que antes sucedían, que también se nos esté mirando desde afuera de otra manera. De productividad, Mira, Martín, nos pasó algo, te voy a contar una anécdota. Nos pasó algo muy, muy particular con el gobernador. Lo contó poco, pero fue así. Cuando fuimos a la misión a Estados Unidos, que me tocó acompañar al gobernador y al ministro de Economía, que fue un viaje previo para ver cómo buscábamos financiamiento, que luego llegó el de 800 millones. Sí. Nosotros hicimos una misión previa para hablar con organismos internacionales, para hablar con fondos privados, para contarle al mundo productivo qué estaba haciendo Santa Fe. Y que en los organismos internacionales, sorprendentemente, te hablen de cómo había cambiado la seguridad o cómo estaban viendo que había mejorado la seguridad en la provincia de Santa Fe, fue algo que a nosotros realmente nos conmovió. Y que los propios organismos digan cómo articular para ir contando un poco el modelo que se está haciendo, bueno, es interesante. Y nosotros les explicábamos a los organismos, no se ganó ninguna batalla, no se ganó este flagelo, lo estamos combatiendo. Hemos avanzado muchísimo y no hay que retroceder, así que digo todo esto que... preguntaron a ustedes, organismos internacionales... ¿Qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo? Porque estaban viendo los índices objetivos, reales, cómo venía bajando. Digo todo esto, y me preguntabas por Rosario, porque Rosario, si la ves, cambió mucho. Luego puedes ir por los parques de noche, puedes ver la cantidad de espectáculos que hay. Hace muy poquito también se hicieron obras en la costanera, tenés que ver la cantidad de gente, obviamente, que fue. Hace un tiempo atrás inauguramos muchas de las obras en el aeropuerto, la gente también, como vos ves también al rosarino, y me imagino el santafesino también, digo, cuando empieza a haber un poco más de paso, o es lo que buscamos, no perder eso, incluso en un mundo convulsionado, pero no perder esto, porque si no hubiese índices bajos como estamos tratando de lograr, todo lo que hablamos recién de quizás en algunas de las empresas del mundo productivo, bueno, no podría ser posible. Es que, ministro, a ver, los canales nacionales entrevistaban a personas dueños de restaurantes cuyos balaceras eran alcanzados en sus vidrieras. Digo, estamos hablando de una cosa casi de locos. Los medios nacionales nos castigaron muchísimo, mostraban cosas como que se nos hacía ver que no podías venir a la provincia de Santa Fe, mucho menos a Rosario. Ayer me tocó hablar con unos empresarios, no voy a decir el nombre, pero vinieron técnicos de Alemania a revisar maquinaria que ellos habían adquirido. Fueron a un lugar público y cuando lo revisan tenía una persona de una empresa, tenía un cuchillo, era su defensa porque le habían dicho que tenga cuidado cuando venía a Rosario. Esto que estoy contando no es un chiste, es verdad, digo, nos hacía mucho daño lo que estaba pasando y bueno, esta recuperación en Rosario la tenemos que sostener y bueno, pongo el ojo en muchas cosas del ministerio en esa ciudad, el futuro quedará para más adelante. ¿Usted es rosarino? Soy de un pueblo del interior muy, muy cercano, a 140 kilómetros. Ajá, pero podría... Fui a estudiar a Rosario a los 20 años y empecé a trabajar allí al segundo año que empecé a estudiar. Si no trabajaba me tenía que volver porque mis padres no me podían mantener. Y empecé a trabajar como repositor en una empresa alimenticia. Y estuve durante 16 años en la empresa creciendo, por suerte, repositor, luego supervisor, después vendedor junior y así hasta llegar a una gerencia general de comercial. Me tocó un paso también por Buenos Aires y bueno, así que a Rosario desde entonces estoy
allí, así que tengo bastante, ya tengo 46, así que muchos años. Veremos qué dice el destino, ¿no? Falta. Por último, ministro, ¿Santa Fe va a participar de ExpoCon? Sí, por supuesto. Vamos a estar nuevamente articulando actividades como lo hicimos en los años anteriores, aquí tanto en Santa Fe como el año pasado que se hizo la Expo en Funes. También de una Expo de allí, en Funes, de una charla con la Cámara de Desarrolladores de la provincia de Santa Fe, surgieron ideas innovadoras que fuimos la única provincia que las llevamos adelante, que son los créditos hipotecarios indivisibles, que lo había pedido en ese foro. Tomamos nota ahí, lo escuchamos. Hoy la provincia de Santa Fe es la única en el país que, bueno, cuando mejoren las condiciones, pueden estar estos créditos. Por Así eso que es importante para la participación en ExpoCon en un rubro. Además, destacar que la construcción es uno de los rubros productivos muy, pero muy importante en la provincia de Santa Fe, tanto en la obra pública, que a diferencia de lo que pasó en otras provincias, Santa Fe creció en el empleo de obra pública, en el resto bajó, y en los que tengan que ver con desarrollos, como le decimos, inmobiliarios, urbanísticos. Por eso también desde el Ministerio de Desarrollo Productivo nos hemos acercado mucho a los desarrolladores. Reconozco que los primeros meses, por distintas circunstancias, estuvimos como no cerca. Claro. Y ahora sí, tratando también de articular herramientas, pusimos algunos beneficios fiscales para también los emprendimientos de los desarrolladores, porque cuando se mueve la construcción, cuando se construye un departamento, cuando se construye una vivienda, hay toda una industria detrás que se mueve porque hay que equiparla, y eso creo que es un factor multiplicador. ¿Para qué está Santa Fe en materia productiva? Para ser, como decimos, el motor productivo de la República Argentina. Sin Santa Fe, la Argentina no va a salir adelante, ¿no? Somos la potencia productiva realmente, por lo que dijimos hoy. En todas las producciones estamos primeros, segundos o terceros. Y además de estar en esos podios de producción, desde acá se puede exportar, que eso no todas las provincias lo tienen. Sin Santa Fe, la Argentina no sale adelante. No sale adelante. ¿Qué título? Gracias, ministro. No, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Martín. En el futuro, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la próxima, cuando falte menos tiempo, estamos de nuevo. Estaremos aquí. El señor Gustavo Puccini es ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe. Ha dejado muchos títulos y ha contado, ¿no?, en detalle cómo se está trabajando en diversos marcos para la producción de Santa Fe. Clave importante, repasen la parte tributaria. Clave importante, así que atención contadores y contadoras de toda la provincia de Santa Fe para generar esos alivios fiscales y para poner, que en definitiva es poner plata en el bolsillo de todos los santafesinos. Muchísimas gracias y la seguimos en www.despachoplay.com.ar.